El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Rumbo a la Paz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rumbo a la Paz. En esta ocasión abordaremos el posconflicto como una oportunidad para frenar los rencores, perdonar y buscar la convivencia pacífica a través de la justicia transicional, que es la verdad, la justicia y la reparación y el compromiso de no repetición. Veamos a continuación en qué consiste esta herramienta con la que se busca que no reine la impunidad, que se repare a la víctima y que haya justicia con los victimarios a puertas de un proceso de paz en Colombia. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú, practica la compasión. La justicia transicional es una herramienta o una forma de abordar la justicia por parte de los estados en épocas de transición, es decir, como en Colombia de la época de la violencia o en estado de conflicto a un tránsito hacia la paz. En pocas palabras, este proceso es conocido como la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Que es llevar el Estado, en este caso el país, Colombia, de una situación a otra, de una situación de anormalidad, de conflicto, de unos actores del conflicto, a que dejen de ser actores del conflicto y a que la sociedad vuelva a una normalidad. Y para que se logre eso, implica tener esos componentes entre los cuales está hablar de verdad, es decir, que se cuente en qué consistió, cuáles fueron los hechos, quiénes los cometieron, quiénes financiaron, quiénes apoyaron. Es decir, la verdad es una sola y eso implica decir todo aquello que hizo parte del conflicto y quienes integraron el conflicto. Pero, ¿qué se necesita para que este proceso sea exitoso y las partes involucradas en el conflicto queden satisfechas? ¿Cómo se va a aplicar esta forma de justicia en Colombia? Desde la Fiscalía General de la Nación se prepara todo el aparato judicial y logístico para que los combatientes o personas involucradas en el conflicto que quieran o vayan a ser parte de este proceso tengan las garantías para su correcta aplicación. En caso que esas personas volviesen o reincidiesen en conductas similares, ellas perderían los beneficios a los cuales o aquellos beneficios que recibieron. Beneficios que normalmente, como viene en este caso adelantándose en la ley 975, son de unas penas alternativas y unos tratos, llamémoslo así, benéficos frente a las penas ordinarias. Perderían ese beneficio e irían a pagar su pena frente a la justicia ordinaria. Es decir, correspondería a las penas normales como si no hubiese existido esa pena alternativa. Y de hecho es como si no hubiese existido porque tienen que entrar a responder a plenitud. Cuando le digo a plenitud, es la pena ordinaria que se le hubiese impuesto si hubiese sido condenado por justicia ordinaria. La iniciativa se conoció con el nombre de Unidad de Justicia y Paz. Ahora es Dirección de Fiscalías Nacional de Justicia Transicional. Anteriormente la Unidad Nacional de Justicia y Paz cumplía la misión de la ley 975. Y asimismo había una unidad que se llamaba Unidad para Desmovilizados que cumplía la misión que imponía la ley 1424. Hoy en día, existiendo una dirección, se llama Dirección de Justicia Transicional, todas aquellas normas que lleguen a emitirse relacionadas con justicia transicional y que tengan competencia para la Fiscalía General de la Nación, entonces corresponderá a la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación cumplir esa misión legal. Es importante señalar esto, ¿por qué? Porque ya entonces no se mira la justicia transicional como en diferentes variables o descompuesta, digámoslo, sino ahora se mira en su composición. Todo lo que implica la justicia transicional, en el caso de la Fiscalía General de la Nación, se haría por esta dirección. ¿Qué es la verdad? Víctimas y victimarios tienen que vivir un proceso de perdón, de reconciliación.
Pero el proceso de perdón es en doble vía. ¿En qué sentido? La víctima es importante, primero, que reconozca su situación de víctima, que efectivamente sufrió un menoscabo en sus derechos, que sufrió un menoscabo en su integridad o en su vida con ocasión de ese hecho victimizante. Una vez la persona reconoce esto, es importante que la persona conozca cuál es la verdad de su hecho. Esa verdad le corresponde mencionarla al postulado. Un conflicto necesita de verdad. ¿Verdad sobre qué? Verdad sobre las causas del conflicto, sobre cómo se originó el conflicto, verdad sobre cuáles fueron los hechos del conflicto, verdad sobre quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. ¿Eso con el objeto de qué? Con el objeto de que pueda haber justicia a favor de las víctimas de ese conflicto armado. Bueno, yo creo que sin las víctimas es imposible construir la paz. El reconocimiento a las víctimas, el garantizarles su derecho de acceso a la reparación a través de la verdad, no solamente a través de una plata y de un dinero, sino a través de la verdad, que es el verdadero mecanismo reparador que obtiene una víctima, es esencial para que podamos tener reconciliación y paz sostenibles en Colombia. ¿Qué es la justicia? Desde la justicia es obtener aquellas decisiones, primero que reconozcan quiénes fueron las víctimas del proceso, quiénes fueron sus agresores, cuáles fueron las consecuencias, los daños que se generaron y cuáles son las formas en las que se va a garantizar la no repetición, la no reiteración de esos hechos. ¿Qué es la reparación? En la reparación es necesario entrar a verificar cuáles son las formas de reparar a las víctimas. No necesariamente tienen que ser formas de reparación patrimonial, si bien es cierto, es un componente fuerte dentro de la justicia transicional, porque constituyen los medios a través de los cuales las víctimas pueden reiniciar o continuar con su vida, son apoyos financieros, pero no necesariamente es el principal componente. Una forma de reparación están, por ejemplo, los reconocimientos, está, por ejemplo, incluso el mismo proceso de perdón y de reconocimiento que implica el que el agresor le diga a su agredido cómo fueron los hechos. Dentro de la misma verdad hay un componente de reparación. Si eso no se hace, se corre el riesgo de que la gente que ha sido víctima dentro de un conflicto armado no tenga la capacidad de perdonar. Y el perdón es indispensable para la reconciliación. A su vez, la verdad es indispensable para que haya justicia y con justicia reparación. Frente a la reparación, todos los organismos de investigación trabajan en el rastreo de los bienes de los victimarios tanto en el país como en el exterior para reparar a las víctimas en el marco de la justicia transicional. El proceso de reparación de víctimas es un proceso que incluso es continuo, eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho que los postulados entreguen bienes, denuncien bienes, sino también el hecho de que se les persiga esos bienes que garantizan que efectivamente ellos cumplan con la entrega de los bienes para la reparación de las víctimas. Y esa persecución de bienes es permanente, es continua. Entonces es algo que muy seguramente llegará el día en que termine, claro, pero en la medida, irán terminando en la medida que se acabe el proceso de verificación que ellos no han ocultado bienes. Los bienes que ellos hasta el momento han entregado son bienes de tipo inmuebles, dineros, bienes muebles, títulos, valores, son de diferentes tipos de bienes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, bienes, hablemoslo en dinero en efectivo, está alrededor de los 7.000 millones de pesos aproximadamente, puede ser un poco menos, un poco más aproximadamente, que se han entregado en dinero en efectivo. Pero hay que tener en cuenta también que hay bienes inmuebles en los que aproximadamente pueden existir un poco más de 1.200, 1.300 bienes, pero que si uno mira 1.200, 1.300 puede ser bienes algunos muy suntuosos como otros bienes muy económicos. ¿Qué es la garantía de no repetición? La no repetición es primero la garantía que debe ofrecer el Estado de que esos hechos no vuelvan a realizarse, como a través de las instituciones mismas. Segundo, a través de los mismos agresores o antiguos agresores que no pueden volver a realizar esos hechos y que ellos mismos a través de actos de resocialización, de reincorporación,
de reconciliación se comprometen incluso con la misma justicia, con la misma sociedad, al recibir una serie de beneficios, el no volver a incurrir en las mismas conductas, y el Estado asimismo en garantizar que no vuelvan a existir esas mismas situaciones bajo las mismas condiciones. Pero en Colombia ya hubo un ejemplo de justicia transicional ante negociación o desmovilización masiva, como ocurrió con los grupos de autodefensas. Por eso, desde la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, en conjunto con todo el aparato judicial del Estado, se evalúa si se aplica de forma diferente. Gracias a estas figuras que se han creado de terminaciones anticipadas del proceso a través de sentencias anticipadas, precisamente lo que se está haciendo es un proceso más rápido. ¿Que cómo se logra? Se logra en la medida en que las personas que lleguen dentro del proceso, llamémoslo así en este caso para los subversivos, que lleguen dentro del proceso de justicia y paz, si ya hay sentencias por esos hechos, por esos patrones de macrocriminalidad identificados, entonces el proceso se hace más rápido, porque si el hecho que la persona participó está identificado dentro de un patrón macrocriminal, ese grupo de hechos, esa serie de comportamientos por los cuales la persona tiene que entrar a responder, podría perfectamente acogerse a una sentencia anticipada porque ya el proceso se adelantó. Y eso implica ganancia en tiempo, porque es ganancia de identificación del hecho, ganancia en versiones, ganancia en una serie de etapas dentro del proceso judicial que pueden llevarlo directamente a una sentencia anticipada. Pero ¿cuáles son las garantías para que este proceso funcione y en realidad se aplique correctamente desde todos los puntos de vista la justicia transicional? Para la ley 975 inicialmente se identificaron un número aproximado de 4.000, permítame, encuentro aquí el dato, 4.986 postulados aproximadamente. De esos 4.986 postulados han sido excluidos de la Ley de Justicia y Paz 2.242, excluidos por diferentes motivos, no necesariamente todos por incumplimiento de requisitos, algunos excluidos porque murieron, es decir, salieron del proceso de justicia y paz, otros salieron porque renunciaron, y otros salieron porque incumplieron sus compromisos. ¿De cuáles? De verdad, de reparación, de participación, de resocialización, de reintegración, de reconciliación, todos los procesos que implique el proceso de justicia y paz en este caso. Este proceso es reconocido mundialmente y Colombia es líder en este tema. Colombia se puede decir en este momento es líder en el tema de justicia transicional, pero no porque no hubiesen existido otros procesos de justicia transicional en el mundo, han existido. Lo que pasa es que el proceso de justicia transicional en Colombia es sui generis, es especial, por el tiempo en que lleva el conflicto armado, por el número de víctimas, por el tipo de Estado, por la misma cultura y por el mismo sistema judicial. Y eso ha llevado a que el sistema de justicia transicional en Colombia sea un sistema o un conjunto especial, particular, con una serie de componentes que solamente se pueden dar en Colombia. Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Muchas son las críticas que la justicia transicional ha recibido durante la implementación en los diferentes procesos de paz en Colombia, pero aún así ha demostrado que es una de las vías y herramientas más efectivas para quitarle combatientes a los grupos ilegales y hacer justicia y reparar a las víctimas de una forma rápida y segura. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Rumbo a la paz. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Rumbo a la paz.
Veamos ahora en este segundo bloque lo que ha sido la justicia transicional y cuáles son los resultados, pero también comenzaremos a abordar lo que significa la reconciliación y el perdón. Continuemos viendo Rumbo a la Paz. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Aunque para muchos críticos la justicia transicional, o la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no es efectiva para aplicar en Colombia, otros opinan que es fundamental y es la forma más expedita para que se inicie un camino hacia una paz duradera. El criterio de impunidad, si bien es cierto, es uno solo. Es decir, cuando se habla de impunidad, se habla si los hechos que son delictuosos o delictivos o que generan una lesión a los bienes jurídicos tutelados deben ser judicializados, encontrar sus responsables y obtener una decisión final con relación a esos responsables. En el caso de la justicia transicional, siempre existirá una decisión final contra los responsables. Por eso es que se habla de que no puede existir impunidad. Y no puede existir impunidad porque el Estado debe garantizar precisamente la judicialización de esto. Lo que pasa es que no se puede medir frente al mismo rasero en cuanto a la consecuencia, es decir, a aquello que a esas personas les implica responder. Van a responder por los hechos, pero ¿cuál es, llamémoslo, la consecuencia? En la ley 975 la consecuencia son una pena entre 5 y 8 años. Pero si se llega a dar un eventual proceso de paz, la consecuencia puede ser otra, dependerá de las leyes que lleguen a surgir con ocasión a esto. A mí me parecen los temas fundamentales. Yo creo que aquí lo que hay que entender en el marco de la paz es que como la guerra tiene unos costos, la paz tiene los propios. Y esto quiere decir que los colombianos y colombianas debemos ponernos de acuerdo en cuáles son los costos que vamos a pagar por la paz. Todos los organismos de control desde ya se encuentran alerta frente a posibles reclamantes de indemnizaciones por concepto de reparación por hechos violentos. Ya se han detectado casos en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por víctimas para reclamar altas sumas de dinero. Hace parte de la Fiscalía General de la Nación también identificar las víctimas. ¿Identificarlas en qué sentido? Víctimas que hayan sido efectivamente víctimas del conflicto armado, es decir, víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Pero también hace parte identificar cuáles víctimas que en ocasiones llegan de forma equivocada pensando que son víctimas del conflicto armado y no, son víctimas de hechos de la justicia ordinaria o del crimen organizado o de otro tipo de victimarios y no del conflicto. Pero también identificar si existen algún tipo de hechos denunciados de víctimas que son hechos que no existieron o que no son víctimas de esos hechos. Y muchas veces no son víctimas de esos hechos porque ellos se consideran víctimas pero no lo vienen a hacer. La ley 1448, una ley expedida en el año 2010 por este Congreso de la República, fue muy clara en establecer la necesidad de reconocerle los derechos a las víctimas del conflicto armado, pero también fue clara en que las personas que quieran disfrazarse de víctimas puedan ser sancionadas penalmente, de manera que se ha establecido un tipo penal por simulación de ser víctima. Pues la suplantación de una víctima, la falsedad en las declaraciones, presentándose como víctimas cuando no lo son, es un fraude, es un crimen, es un delito contra la dignidad en primera instancia de las propias víctimas, que deben ser condenados y debe ser perseguido por las autoridades y por la ley con toda la severidad del caso. Han habido avivatos. Yo creo que hoy el censo que hay frente a la reparación, frente a la restitución de tierras, desafortunadamente no ha sido acorde frente a las necesidades, frente realmente a lo que debe reflejar no solo a la reparación a esas personas que han sido sitiadas por la violencia, por los grupos delincuentes, sino que hoy muchos avivatos han querido hacerse pasar como esas personas que de una u otra manera han tenido que vivir la violencia y que sin duda alguna estamos dejando a un lado realmente a personas que han tenido que vivir estos flagelos. Y aunque el número de víctimas que se han presentado para reclamar sus derechos es alto, todavía faltan más para que reclamen sus derechos. Tenemos que brindarle el apoyo, pero también invitarlos para que nosotros aportémosle a la paz, es confiando también en nuestros organismos
confiando en nuestro Estado y que realmente nosotros también le aportemos, contribuyamos para que hoy algunos crímenes atroces no queden en la impunidad, para que algunos actos de violencia realmente queden ocultos, sino que realmente también le entreguemos esa verdad que queremos saber para que hoy esos mismos organismos y la misma justicia colombiana haga justicia sobre estas barbaries que desafortunadamente le han hecho daño a este país. Este proceso solo tiene una finalidad, el perdón y la reconciliación, fundamental para que con la verdad se hable el mismo lenguaje de paz. ¿Cómo funciona? Él es Eli Mejía Mendoza, conocido con el alias de Martín Sombra o el carcelero de las FARC. La Fiscalía lo acusa por su participación en las tomas guerrilleras de Mitú en el Baupés, Miraflores en Guaviare, Puerto Rico y La Uribe en el Meta y el Villar Caquetá, perpetradas en 1998 y 1999, cuando se encontraba vigente la zona de distensión. El ente investigador documentó que las víctimas de esta persona son principalmente servidores públicos con 224 afectados, seguidos por población civil con 16 y miembros de las fuerzas militares con 15 víctimas, y secuestros comandados por Martín Sombra, entre los que figuran víctimas como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas, Alan Jara, ex gobernador del Meta, Consuelo González de Perdomo, exdiputada, y Jorge Eduardo Hechen Turbay. Las víctimas se reúnen en una sala y se les explica cómo es la dinámica de la diligencia. Todo es expectativa en la sala. En otra, el victimario mira a los familiares de las víctimas. Yo le pido perdón a la gente y a todas las familias, a las señoras, porque pues de la cual separarlos tantos años de sus seres queridos se pierden las uniones con las señoras, los niños crecen en otro ámbito. Es un error táctico de la guerrilla de las FARC. Yo, gracias a Dios y gracias a los que están representando lo de justicia y paz, pues gracias a Dios he regenerado mi vida y la voy a regenerar, y soy víctima, como decían por ahí, el hombre es víctima de sus propios inventos. A mí en estos momentos soy odiado a muerte por todos los guerrilleros que anduvieron conmigo. El caso de la gente Duarte ayer decía que a mí me odian. Yo a eso no le voy a poner caso a los odios. Yo estoy regenerándome ante la humanidad, ante mi Dios, y espero de todo corazón que me perdonen. En la audiencia, la autoridad competente explica al victimario, es decir, a Martín Sombra, sus derechos y obligaciones. En la verdad, preguntan las autoridades. Acompañados de psicólogos, preguntan las víctimas. Cada segundo, cada minuto, yo extrañándolo, es grande, señores. Le pedí a mi Dios durante estos 13 años que me diera la fortaleza y me diera la oportunidad de tenerlo frente a mí. Y hoy me lo está dando, y le doy gracias a mi Dios. Solo Dios sabe yo lo que estoy sintiendo acá frente a ustedes. Señor Martín Sombra, mírenme, por favor, se lo agradezco. Le doy gracias a Dios, porque hoy tengo la oportunidad de conocerlo frente a frente. Pero quiero que sepan que el daño que le hicieron a los míos, a mis bebés, a mis hijitos, fue mucho a mí, porque él era una excelente persona, un ser humano increíble, que no lo voy a encontrar nunca, nunca. Se lo llevaron por el solo hecho de haber estado en ese lugar y de haber pertenecido a la policía, muy orgulloso de estar ahí él. Pero no, era una persona que no debía haber muerto ahí. Como les decía, ustedes lo torturaron, de pronto ustedes no estaban ahí, pero no tenían la necesidad de haberlo torturado y de haberlo acribillado como lo hicieron. A ellos les dieron el tiro de gracia cuando sus compañeritos se fueron. Él estaba vivo, sus compañeritos también estaban vivos, sus dos compañeros, y lo torturaron de una vil manera. Lo dejaron como una regadera. Tengo mis manos en mi casa, los guardo como un tesoro.
el protocolo de necropsia y el levantamiento de cadáver, donde da fe como dejaron el cuerpo de mi esposo. Y eso duele mucho estrenarlo cada segundo, como les digo. Para mis hijos, una Navidad, un cumpleaños, es terrible, es lágrimas. Todos los días se le recuerda en la casa, todos los días se le ama, todos los días se le extraña. Entonces lo que yo les pido a ustedes, señores, y doy gracias a Dios de pronto que ustedes ya están en esta cuestión de arrepentimientos y de eso, precisamente que si hay un Dios, en sus conciencias lo hagan, porque no solo me han hecho daño a mí, a mucha gente, señores, a mucha gente. Quería decirles eso, señores, gracias a mi Dios por darme la oportunidad de conocerlos. Querían que supieran eso, el daño inmensísimo que me ocasionaron a mí y a mis hijitos, que lo extraña día a día a ese papá que no tienen. Para ellos es triste ir a una reunión, fiestas familiares, y saber que todo el mundo, fiestas de amigos, todo el mundo está con sus papás. Y los míos no, ellos se esconden, ellos lloran. Mi hija, mis hijos, el día que hicieron el video precisamente para este papeleo que estamos haciendo, fue traumático, fue triste, se nos desgonzaban nuestros hijos. Uno siente envidia, siente rabia, señores, de ver a todos sus compañeritos que tuvieron la oportunidad de salir y están con sus familias. Yo sentí alegría por ellos, pero mucha rabia, porque quiero que mi esposo esté conmigo y con mis hijos. Eso es lo único que quiero, señores. Gracias. Son muchas las inquietudes, pero una sola es la verdad. Aunque es un proceso doloroso, no es en vano, ya que es un camino hacia la paz. A pesar de la pérdida de un ser querido, que será recordado siempre, se busca que sus familiares tengan tranquilidad interior y que como colombianos perdonemos. Le pido perdón a usted, a sus hijos, a sus seres queridos, por lo que hizo las FARC. Yo estoy aquí dando la cara frente al mundo y ante todas las víctimas. Y vuelvo y le digo, ante Dios y ante ustedes, les estoy pidiendo perdón y dándole gracias a Dios que me estoy regenerando, porque yo no duré, señora, 5 días allá. Yo fui víctima de las guerrillas de izquierda desde el 9 de abril del 48. Todos esos años perdidos, también perdí mi familia, mi madre estando cuando tenía 10 años de edad. Sé lo que se siente la pérdida de un ser querido y gracias a Dios estoy aquí para pedirles perdón y arrepentimiento por haber estado tantos años en esas guerrillas de izquierda, mi señora. Desde el corazón le pido perdón, mi señora, y a todos. Gracias. Acepto su perdón, Señor. Y como le digo, hay un Dios grande, un Dios que sabe qué hay en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Y de mi parte, yo sé que es muy duro, pero sí, acepto su perdón, Señor. Y lo que usted dice, hay un Dios, aquí estoy juzgado ante las leyes de la tierra y tendré que ir a responder también por mis hechos ante el Creador, porque está hablando con un monje religioso. Yo toda la vida nunca fui ateo, yo creí en Dios siempre, y ante Dios y ante los fiscales aquí presentes vuelvo y le pido perdón, mi señora. Le agradezco porque... Es cierto, esto no va a devolver a los familiares que se fueron, no va a devolver las lágrimas que hemos derramado los colombianos por hechos de violencia, pero también es cierto que el perdón y la reconciliación es un primer paso que como humanos, como un sentimiento de cada ser humano y como una opción de vida,
debemos asumir para hablar de paz. Por eso, cada vez se hacen más importantes las organizaciones no gubernamentales y las políticas para hablar de reconciliación y paz. Y es la reconciliación el punto de partida para la paz. Porque no puede haber reconciliación nacional si no hay perdón. ¿Por qué razón? Porque sin el perdón no puede existir una nueva sociedad. Y precisamente se trata de transición, sacar a una sociedad que venía en un proceso interno de guerra a una sociedad sin guerra, a una sociedad sin conflicto, a una nueva sociedad. Y por eso la base fundamental viene a ser el perdón que las víctimas también den a sus agresores y el perdón que los agresores pidan a esas víctimas. Perdonar por lo mismo entonces es recuperar esa posibilidad de diálogo y permitirme también que con ese otro yo sea capaz de volver a confrontar lo ocurrido, a volver a construir verdad, a promover principios de justicia restaurativa y a transformar la memoria a partir de nuevos pactos. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Dentro de la justicia transicional, la verdad es fundamental para todas las víctimas. Es el verdadero camino para la reconciliación nacional para hablar de paz. Un país con tanta violencia como Colombia necesita el perdón y la reconciliación. Nos vemos en un próximo capítulo de Rumbo a la Paz. Hasta pronto. Rumbo a la Paz.